tal? Es un gusto para mí saludarlos. Soy Juan Pablo López Velázquez, jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional de la Aeronáutica Civil y organizador de la Feria Aeronáutica y Espacial, que se llevará a cabo el próximo año, en 2023, del 12 al 16 de julio en Río Negro, Antioquia. Les presento a continuación dos diálogos absolutamente apasionantes, académicos como preparatorios a la Feria Aeronáutica y Espacial. Y el primero de ellos que les presento a continuación es con el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Colombiana, Giovanni Jiménez Sánchez, especialista en seguridad y defensa nacional, quien nos va a hacer mirar un poco para arriba, para el espacio, cómo nosotros como colombianos y desde la Fuerza Aérea Colombiana estamos explorando el espacio. Bienvenidos. Sí, muchas gracias por haberme invitado y estar aquí compartiendo algo de lo que nosotros hacemos aquí al interior de la Fuerza Aérea. Respecto a tu pregunta del programa espacial, pues es una iniciativa que ha tenido la Fuerza Aérea de empezar a liderar la dinamización del sector aeroespacial a nivel nacional, generando diferentes iniciativas, tanto desde la parte operacional como desde la parte de investigación. Como tú lo mencionabas previamente, pues yo estoy encargado de la parte de investigación y desde esa área es que nosotros hemos empezado a tratar de impulsar y mover el área espacial en Colombia. Esto lo estamos haciendo a través de proyectos de investigación muy puntuales que están apuntando uno hacia la parte de ingeniería y otro que va hacia la parte de factor humano. No sé si entro en detalle. Claro, sí, y además quisiéramos saber, coronel, el tema del programa astronauta de la Fuerza Aérea Colombiana. Nosotros pues hemos visto y sabemos de cuáles son las capacidades de la Fuerza Aérea. Sin embargo, pues cuando hablamos de operaciones aeroespaciales, eso no es del dominio de todo el mundo y nos imaginamos como si la Fuerza Aérea ya tuviera un traje espacial. ¿De qué se trata? Y ayúdenos por favor a comprender esto que está pasando en la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, bueno, el programa Astronauta es una de las iniciativas que mencionaba anteriormente desde el área del factor humano. Digamos que nos hemos puesto la meta que para el año 2030 poder tener un colombiano en el espacio, cumpliendo una misión dentro de uno de los activos espaciales que existen a nivel mundial. Esa iniciativa pues obviamente tiene que ir apalancada con una cantidad de cosas al interior. Una de esas, y digamos que es el factor dinamizador o el core de ese programa, es la parte de investigación. Entonces, recientemente nosotros conformamos un grupo que fue la primera tripulación que hizo una misión espacial análoga en Colombia desde el sector gubernamental. Estuvimos en un hábitat de análogo lunar en Polonia, haciendo pues una misión de aislamiento y de confinamiento junto con otros experimentos que estábamos llevando a cabo allí, cuyo fin era preparar a esta tripulación para empezar a andar el camino de lo que significa poder llegar al espacio. Esa investigación pues estaba enfocada realmente, el core de ella estaba en el tema del rendimiento fisiológico y neuropsicológico de los tripulantes, porque nosotros esperamos que a futuro, a través de esta investigación y en colaboración con otros grupos de investigación a nivel internacional, pues podamos aportar a cerrar algunas brechas del conocimiento que existen a nivel global en exploración espacial. Y el resultado de ese ejercicio, coronel, en Polonia, ¿cuál fue o cuál era el propósito justamente de que nosotros fuéramos hacia allá a vivir esa experiencia? ¿Qué se trajeron desde Polonia para Colombia? Bueno, es muchas cosas interesantes tuvimos en términos de Polonia, porque la Fuerza Aérea muy sabiamente no solamente tuvo la tripulación que estuvo dentro viviendo como tal la experiencia del aislamiento y del confinamiento, sino que también tuvimos la oportunidad de participar desde la parte externa en el centro de misión control, observando y entendiendo cómo es la dinámica del funcionamiento de esas misiones, tanto para las personas que están dentro del hábitat como lo que sucede afuera en esa parte de apoyo. Entonces fue un aprendizaje, yo creo que importante, porque entendimos las dinámicas de equipo
entendimos las vicisitudes a las que se encuentra expuesto el personal que está allí aislado y la forma como el personal que está afuera puede llegar a apoyar y no solamente digamos en la parte emocional, sino también en la parte técnica y de investigación. Por eso es una misión análoga espacial. Bueno, Teniente Coronel Jiménez, hablemos un poco de un tema que todavía puede ser desconocido para nosotros los colombianos. Vemos obviamente en televisión, en noticias, en todas partes el tema de que va un transbordador o que va una nave al espacio, de que hay un satélite nuevo, que hay una estación espacial internacional. Sin embargo, en el tema de satélites, sabemos que tenemos una posición geográfica privilegiada por nuestra órbita geoespacial. En el tema de satélites, ¿cómo estamos y cómo ha avanzado la Fuerza Aérea? Bueno, en el tema satelital, digamos que nosotros pasamos de ser explotadores de la tecnología espacial a ser operadores de la tecnología espacial. Y este paso importante lo dimos en el año 2018, cuando lanzamos el primer satélite, digamos, operacional, que es el FACSAT-1. Con este satélite tenemos la posibilidad de capturar imágenes de una resolución de 30 metros por píxel. Y con este satélite pues hemos venido trabajando los últimos 4 años en su continuo orbitar sobre la Tierra. Es un satélite de órbita polar y a través de él pues hemos podido apoyar procesos como la identificación de las zonas de deforestación, las zonas de minería ilegal, y con base en esos productos que nos entrega el satélite también hemos desarrollado otras aplicaciones que utilizan ya el postprocesamiento de esas imágenes para generar, digamos, algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten incrementar las capacidades de análisis de la información que nos brindan las imágenes. Después de ese FACSAT-1, decidimos, digo yo, construir el Rolls-Royce de los CubeSats de 6 unidades, que es el siguiente satélite, que es el FACSAT-2 Chiribiquete, y será lanzado en el mes de febrero del año 2023. Ya en el transcurso de este mes, en los próximos 20 días, estaremos culminando la parte técnica de ensamblaje, integración, todas las pruebas del satélite, y lo dejaremos listo para entregárselo al lanzador, que es la empresa con la cual va a embarcar ese satélite en uno de las misiones de SpaceX. Esperamos ocurra en el mes de febrero. Entonces, poco a poco vamos aumentando las capacidades. En este FACSAT-2 ya no solamente tenemos observación de la Tierra, sino que tenemos también un sensor, un espectrómetro, un sensor de gases de efecto invernadero, que gracias a la cooperación que tuvimos con otra entidad del gobierno, Ecopetrol, pues pudimos, digamos, introducir esa segunda carga paga en el satélite, y pues esto nos va a brindar muchas otras aplicaciones en temas de ambientales, en temas de cambio climático, para conocer dónde están las fuentes y los sumideros de emisión de esos gases de efecto invernadero. O sea, ya vamos a tener 2 satélites en órbita, colombianos. Correcto. Tendríamos 2, uno en complemento del otro. Desafortunadamente la vida útil de los CubeSats no es muy larga, es decir que en algún punto en el futuro próximo este FACSAT-1 pues dejará de operar por temas ya tecnológicos, y sus baterías pues tendrán que agotarse. Por ahora pues él continúa trabajando, continúa brindándonos información, y ojalá alcancemos a tener un muy buen periodo de tiempo en el cual podamos complementar uno con el otro. Apenas lancemos ese FACSAT-2, ya la Fuerza Aérea también está empezando a trabajar en lo que es el diseño de la misión del FACSAT-3, o la tercera etapa de ese programa FACSAT, con el cual también esperamos complementar las capacidades de esos 2 activos espaciales y continuarle brindándole a la ciudadanía colombiana muchos más productos, y que sean de libre uso y acceso de toda la población. Yo creo imaginarme por qué, pero quiero que usted me cuente cuál fue el proceso de elección del nombre de Chiribiquete, de esa gran reserva natural que tenemos en el país, que además el nombre es muy llamativo, internacionalmente también puede ser muy llamativo. Sí, señor, claro.
sí, casualmente, digamos, una de las zonas que nosotros estamos vigilando con el FACSAT-1 es esa área protegida del parque del Chiribiquete. Y de allí, pues por una elección que hizo en su entonces el general Rueda, que estaba de comandante de la Fuerza Aérea, se decidió irnos por ese nombre de Chiribiquete, que es algo muy emblemático, donde están las primeras o una de las primeras pinturas rupestres del continente americano, y pues que encierra un montón de significado en temas de historia, de lo que es el territorio colombiano, las poblaciones indígenas, y pues sí, en sí el pueblo de Colombia. Bueno, entonces yo creo que para nuestra realización de la Feria Aeronáutica, que es del 12 al 16 de julio de 2023, ya vamos a tener seguramente imágenes del satélite Chiribiquete Claro para que sí, presentársela a nuestros públicos. así será. Sí, el lanzamiento está programado para abril del año entrante, y esperamos que eso surte un proceso después de que es lanzado para todos los temas de ajuste y para ponerlo en operación, pero en el transcurso de aproximadamente, creemos unos 2 meses, pues ese satélite esté completamente operacional y al servicio del país. ¿Por cuánto tiempo, coronel? Se espera que la vida útil de este satélite sea en aproximadamente 5 o 6 años. Eso está obviamente relacionado con la altura de la órbita en la que está y el peso que él tiene, y se calcula para que también termine degradándose cuando ingrese a la atmósfera y no dejar tanta basura regada en el espacio. Hay un tema que ustedes también han tomado muy en cuenta y que me causa algo de curiosidad. Nosotros en la ubicación geográfica en el globo estamos casi en la línea del Ecuador. Hay una parte del territorio nacional que pasa por esa línea del Ecuador, pero ustedes también han hecho un trabajo de investigación muy importante en los círculos árticos, en la Antártida. ¿Por qué es importante para nosotros, por nuestra ubicación, tener en cuenta para la investigación la Antártida? Bueno, hay dos razones, una técnica y otra científica, por decirlo de alguna manera. Técnicamente, los activos espaciales que tenemos en este momento son de órbita polar, es decir, que ellos giran de polo a polo y dan una órbita a la Tierra cada 90 minutos, y pues con el movimiento de rotación de la Tierra pues se va cambiando digamos, el sendero que va recorriendo ese satélite. Es decir, que sobre el territorio colombiano el satélite pasa aproximadamente unas 2 veces al día, porque estamos en el Ecuador. Si tú lo piensas, obviamente, cuando uno está más cerca de las latitudes polares, pues el satélite visita muchas más veces ese punto. Entonces, parte de los proyectos que estamos realizando en la Antártida es poder ampliar esas capacidades satelitales nuestras, colocando una estación y generando, digamos, diseñando, desarrollando una estación en esas latitudes que nos permita mantener mayor tiempo de visualización del satélite y de comunicación para poder entregarle órdenes y descargar las imágenes que él va guardando cuando va pues, haciendo cumpliendo su misión. Esa sería la parte técnica. Y dentro de la parte científica, es de total interés lo que sucede en los polos, particularmente en la Antártida, que el continente blanco, que es el continente donde tiene la mayor cantidad de reserva de agua dulce del planeta, y que actúa como el radiador del carro, es el refrigerador natural de la atmósfera y de los mares, de los océanos en nuestro planeta, y que obviamente al cumplir esa función de regulación, pues tiene unas teleconexiones con lo que pasa en el trópico absolutamente, son indiscutibles, mejor dicho. Entonces, lo que sucede aquí, pues, en el polo, nos va a afectar todos los procesos de precipitación, de viento, y los derivados de ello, que son el tema del aumento de la temperatura, la disminución de los glaciares, el tema de los deslizamientos de tierra por las precipitaciones, etcétera, etcétera. O sea, si tú empiezas a hilar, a conectar una cosa con la otra, vas encontrando que una te va influyendo, como lo que llamamos el efecto mariposa en meteorología.
Yo creo que este tema es más apasionante de lo que uno puede pensar y además no sabíamos que, o por lo menos no era del común que nuestra Fuerza Aérea Colombiana estuviera trabajando ya más allá de de nuestras latitudes o de nuestros límites geográficos en el mapa, sino que ya estamos mirando hacia arriba. Ya sabemos que en el 2030 qué perfil debe tener, por ejemplo, la persona que vaya a ir al espacio por parte de la Fuerza Aérea. ¿Eso se está Eso, preparando desde ya? claro, claro, claro. Eso es parte del trabajo que te estaba comentando con las misiones análogas espaciales. Parte de lo que se va a sacar de ese proyecto, de esa experiencia, es entender, digamos, cuáles son los mejores perfiles eh, psicológicos y físicos de las personas que van a participar en esas misiones análogas. ¿Por qué? Porque la idea de esas misiones es que nosotros vayamos aumentando ese tiempo de aislamiento y confinamiento cada vez más. Ahorita arrancamos con un aislamiento de una semana, pero la idea es que vayamos aumentando a 15 días, un mes, 6 meses, hasta lograr aislamientos de pronto hasta de un año o más, pensando en que Colombia es un país firmante del Tratado de Artemis a nivel internacional, y a través de ese tratado y las investigaciones que vamos a desarrollar con esas misiones análogas, podemos empezar a contribuir a cerrar esas brechas del conocimiento que tiene la humanidad, porque ni siquiera es de un país, es de la humanidad, en el tema de la exploración espacial. Digamos que nos estamos preparando para que un colombiano a futuro pueda ser elegible y decir, sí, mire, yo tengo las competencias profesionales, físicas, e intelectuales y psicológicas para participar de un proyecto tripulado a Marte, a la Luna, y no lo sabemos. ¿Te gustaría ir al espacio, coronel? Sí, claro, 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 claro. Y creo que el espacio es la última frontera y cada vez más nos estamos dando cuenta que la humanidad en general está tornando sus ojos al espacio. Cada vez más es la penetración del sector privado, comercial, en la explotación espacial. Creo que va a ser un dinamizador de lujo para que se abaraten las tecnologías, para que se hagan desarrollos de impacto general para la humanidad con base en lo que se aprenda de la exploración espacial. Por supuesto, ¿le parece si hablamos ahora de cuáles han sido justamente las brechas que se están cerrando ahora gracias a la investigación que se está haciendo desde la Fuerza Aérea Colombiana en el campo aeroespacial? Porque sin lugar a dudas, pues somos un país en desarrollo, tenemos que reconocerlo, no habíamos mirado tanto al espacio como ahora. Hay otros países que han dedicado un poco más de investigación, pero nosotros apenas estamos en esa incursión. Creo que vamos más avanzados, incluso con esta entrevista me doy cuenta que vamos más avanzados de lo que pensábamos. ¿Cómo se han cerrado esas brechas en investigación y en conocimiento del espacio, coronel? Mira, en el tema de brechas de conocimiento, digamos que en la humanidad, en la exploración espacial y esas agencias que ya van más adelante, nos llevan ya décadas en temas de investigación, pues se han dado cuenta que hay ciertas áreas en las que hay interés para que la humanidad empiece a trabajar y cerrar esas brechas. Algunas de esas áreas pues están en el tema de factores humanos, en comportamiento, en el tema de la capacidad médica para la exploración, las medidas o las contramedidas que puede tener, discúlpenme, el ser humano para soportar lo que significa estar en el espacio, y en el caso particular de la Fuerza Aérea, pues teniendo en cuenta las capacidades instaladas, por decirlo de alguna manera, las capacidades propias de la Fuerza, se hizo un análisis de todas esas áreas que son de interés de la exploración espacial, e identificamos que con lo que tenemos podemos empezar a aportar en los temas de rendimiento fisiológico y psicológico de las tripulaciones. Una cosa muy interesante que nos pareció a nosotros al principio es que pues todos los astronautas son, o por lo menos los que se han embarcado, han sido mayoritariamente de poblaciones de las latitudes medias, ¿sí? Pero no sabemos el fenotipo o el genotipo de las personas que estamos aquí, tropicales, que estamos expuestos a unas condiciones diferentes, qué
qué tan bueno o qué tan malo podríamos ser para la exploración espacial. Y eso es uno de los propósitos que nosotros tenemos, como demostrar, mire, las poblaciones latinas de estas características bueno, aguantan más o consumen mucha más agua o van más veces al baño. No sé, estas cosas son el tipo de aportes que la Fuerza Aérea quiere empezar a brindar con sus grupos de investigación propios e iremos incrementando ese acervo de conocimiento con la cooperación con otros grupos de investigación a nivel internacional que están trabajando en temas del espacio y puede que no sea solamente en el tema de factores humanos, pero también en la parte de ingeniería y desarrollos propios. Nosotros, digamos, con el proyecto FACSAT, hemos logrado hacer unos desarrollos bien interesantes que yo mismo no creíamos que fuéramos capaces de hacerlo y que gracias a ese programa y con la transferencia de conocimiento que estamos recibiendo, pues hemos podido hacer, por ejemplo, el software de encriptación de comunicaciones que está en el satélite. Hemos podido diseñar la tarjeta controladora, la tarjeta electrónica que controla los sistemas a bordo del satélite. Es un diseño propio nuestro. Hemos podido hacer, por ejemplo, el software de misión, de comando, de control misión del satélite, donde yo puedo darle todas las instrucciones, puedo mirar el estado de salud del satélite, digamos que controlar todo el tema de los parámetros. Eso también va a terminar siendo un desarrollo propio. Y lo hemos hecho porque si tú miras el FACSAT-2, no hay, a pesar de que es un satélite de 6 unidades, no hay un satélite igualito a nivel mundial, no existe. Eso fue diseñado a requerimientos operacionales de la fuerza y del país para cumplir con unos objetivos y unos propósitos particulares. Y por eso digo yo que estamos construyendo el Rolls Royce de los satélites de 6U, porque obviamente si tú piensas en la tecnología con la que fue diseñado el FACSAT-1, es una tecnología del año 2014, 2015 tal vez. Hemos andado ya 7 años de desarrollos tecnológicos, no solamente en temas de hardware, sino de software, que nos permiten cada vez meter cositas más pequeñas y más sofisticadas en un espacio reducido. Y hacia allá vamos, estamos pensando en posiblemente poder tener una constelación satelital con otras capacidades que van más allá de la observación de la Tierra y pues que le sirvan a los propósitos del país. Eso le iba a preguntar, bueno, hay varios puntos de los que usted acaba de exponer, no solamente se trata del factor humano, no solamente se trata de evaluar las condiciones físicas y psicológicas de la persona que va a ir al espacio o que está capacitada para hacer una exploración espacial, sino que también se trata de los desarrollos tecnológicos que son de nuestro país y eso es absolutamente valioso. Y le iba a preguntar para dónde cree que nosotros podemos ir en unos años. Ya tiene la Fuerza Aérea Colombiana una meta de lo que va a pasar 2030. Obviamente vamos a poner nuestro primer hombre colombiano de nuestra raza, de nuestra tierra y con nuestra tecnología en el espacio. Pero ¿hacia dónde quiere llegar esta tarea aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana? No sé si ya tenemos como un horizonte de hacia dónde queremos ir. Sí, claro. Te iba a decir que la Fuerza Aérea Colombiana es de los colombianos. La Fuerza Aérea no trabaja para la Fuerza Aérea trabaja para el país, para los colombianos, para todos los ciudadanos. Y en esa tarea nosotros estamos tratando de dinamizar el sector aeroespacial. No te lo mencioné anteriormente, pero por ejemplo, aunado a ese programa FACSAT, estamos construyendo unos laboratorios de ensamble, integración y pruebas de satélites, de pequeños satélites, que obviamente no van a ser de uso exclusivo de la fuerza, sino que al contrario queremos empezar a involucrar la academia y las industrias para que podamos, para que sean estos sectores los que nos apoyen con desarrollos, por ejemplo, de cargas pagas nuevas diseñadas por estudiantes o investigadores de las universidades y la industria empiece a sumarse generando de pronto pequeños componentes, partes que sirvan al satélite y empezamos a mover esa rueda para que creamos empleo, vinculamos las industrias
el país como tal se convierta en un generador de tecnologías espaciales en el mediano plazo. Yo creo que vamos a ver entonces pronto el uniforme de astronauta de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿ya se lo ha imaginado? Sí, señor, ya está muy pronto a estrenarlo. Ya lo ¿Cómo va a tenemos ser? diseñado. Adelántenos un poquito, porque no nos describe. Es un overol muy bonito, azulito, con sus parches de identificación de la misión, de las misiones que vamos a ir cumpliendo, y vamos a crear, digamos que ese grupo que va a empezar basado en la investigación a crecer y a traer otros talentos a nivel nacional para conformar ese grupo selecto que algún día va a llegar al espacio. No estamos diciendo que sea la Fuerza Aérea exclusivamente la que va a ir. Al contrario, nuestra intención es que participe la ciudadanía. De hecho, sabemos que en la academia y por fuera hay gente muy pila y muy dispuesta a trabajar en esta área, que tiene mucho entusiasmo. He conocido unos entusiastas increíbles en el tema espacial, que uno se queda asombrado, que son gente joven, y esa es la gente que nosotros tenemos que apoyar, y lo vamos a hacer aunando esfuerzos en esta campaña. Sabe que me gusta también que se han acercado ustedes mucho, hablo de la Fuerza Aérea Colombiana, a los niños y de cómo la carrera espacial también, o la Fuerza Aérea Colombiana, Fuerza Aeroespacial que ya es la forma correcta de decirlo, porque el tema del espacio está muy presente, y han creado una figura que la vamos a tener en la Feria Aeronáutica y Espacial de Río Negro del 12 al 16 de julio, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero es una Capitán Luna, mujer, tal vez. Capitán Luna. Es una Sí. mujer astronauta, ya con el uniforme de la Fuerza Aérea, ¿no? Teníamos el Capitán Paz, y ahora tenemos la Teniente Luna, creo que sí. La Teniente Teniente Luna, Luna, sí. que precisamente está enfocada, visualizada para promover el tema espacial. Creo que Colombia todavía nos falta más cultura en el tema espacial, es decir, inclusive al interior de las mismas instituciones que trabajamos el tema del espacio, no todos manejamos bien el tema del espacio. Creo que debemos cumplir una meta de promover ese conocimiento desde chiquitos, para que esas inquietudes de los niños que van surgiendo, y si van a convertir en estudiantes y en investigadores, pues terminen retribuyéndole al sector aeroespacial en un futuro. Coronel, estamos ya casi por finalizar esta charla, que ha sido muy amena además y nos ha sorprendido mucho en todos los temas aeroespaciales que ha avanzado la Fuerza Aérea Colombiana y que nosotros no sabíamos mucho. Yo no sé esta pregunta si es muy trascendental, si usted la responde como oficial de la Fuerza Aérea, la responde como persona o como padre de familia o como esposo o como persona que tiene sueños también al igual que todos los colombianos. ¿Por qué tenemos que mirar para arriba? Porque el espacio es la última frontera. Yo siempre digo que el tiempo en nuestro planeta está contado. Planeta Tierra, el sistema solar como tal, está calculado que tenga una vida aproximada de unos 10.000 millones de años. La Tierra tiene 5.000 millones de años aproximadamente, es decir, que sabemos que en poco menos o más de 5.000 millones de años el planeta dejará de existir, el sistema solar dejará de existir. Y pues nunca es temprano para empezar a pensar en eso. De pronto ahorita la tecnología, las herramientas para poder hacer esos viajes interespaciales aún no está desarrollada, pero estoy seguro que si en 100 años de la aviación tenemos aviones cruzando continentes, tenemos naves yendo al espacio, en 500 años o en 1000 años seguramente estaremos haciendo viajes interestelares. Y lo último, ¿por qué es importante apostarle y no desfallecer en el esfuerzo de invertir en investigación, de poder tener herramientas técnicas, humanas en nuestra Fuerza Aérea Colombiana para seguir investigando el espacio, coronel? Bueno, no hay que desfallecer, porque la única forma de lograr un retorno
de la inversión y dejar de ser nosotros consumidores de tecnología hecha en otros países es a través de la investigación. Es la única forma que nosotros generamos conocimiento y podemos generar tecnologías que podamos salir a comercializar en el mundo, que las producimos a 1 peso y las podemos vender a 7 pesos en temas espaciales. Por eso es que el espacio es donde todo el mundo está mirando ahora, porque el retorno de la inversión es realmente alto. Ir al espacio es supremamente costoso, por eso es que la Fuerza Aérea también está convencida que no es un esfuerzo únicamente de la fuerza, tiene que ser un esfuerzo de nación como tal, y nuestro interés es vincular a todos esos actores, unirlos, para que en conjunto logremos las metas que como país queremos lograr en temas espaciales. Bueno, pues coronel, le agradecemos mucho por estar en esta conferencia. Por favor, acéptenos la invitación para que nos acompañe en nuestra Feria Aeronáutica y Espacial de Río Negro en julio de 2023. Sería muy importante también contar con su presencia para que nos siga contando y enamorando sobre todo este tema aeroespacial. Su último mensaje a los colombianos, ¿qué les quiere decir? Claro que sí, no, allá estaré en la feria, claro que sí, los estaré acompañando. Y el mensaje para todos los colombianos es: no dejen de soñar. No dejen de soñar, porque los sueños se hacen realidad. El primer paso para lograr una meta es soñarlo y después poner la primera piedra para empezar a trabajar. Después de este diálogo tan apasionante sobre el espacio, les invito a otro que tiene un componente de preocupación. Tiene que ver con el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo desde la aviación podemos usar combustibles limpios? ¿Cuál es el futuro también para los próximos años? Y cómo nosotros, como usuarios del transporte aéreo, podemos reducir nuestra huella de carbono. Los invito a este diálogo muy sincero con Jorge Armoa, que es experto de la Organización de Aviación Civil Internacional. Jorge Armoa es oficial de gestión de información aeronáutica en temas de meteorología en la oficina regional de la Organización de Aviación Civil Internacional. Él nos acompaña, es nuestro invitado internacional en este marco de la Feria Aeronáutica y Espacial de Río Negro, que será del 12 de julio al 16 de 2023. Es un gusto que nos acompañe. Creo que nadie como usted para hablarnos del tema ambiental, de lo que está pasando, de las tendencias en el mundo en el tema ambiental. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan, buenos días para los oyentes o los que van a observar este video como una introducción a la Feria Internacional del 12 de julio. Sí, mi nombre es Jorge Armoa, soy oficial regional de gestión de información aeronáutica y meteorología aeronáutica de la Oficina Regional Sudamericana de la OASI. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer, usted ha sido docente, además es experto en el tema de meteorología, nos ha acompañado en diversas ocasiones ya en Colombia, en algunos seminarios, en algunos foros, compartiéndonos lo que está pasando en el tema de sostenibilidad ambiental, en el tema de la aviación. Y quiero preguntarle por ahí, por su experiencia además como docente, por su estudio, por su experticia también allí en la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando con el tema del medio ambiente en la aviación civil? Obviamente la aviación militar en general. Bueno, es importante remontarse un poco a la historia. O sea, las preocupaciones por el medio ambiente o por el clima a nivel global empiezan a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Consecuentemente, la OASI establece el CAET, el Comité de Protección de Medio Ambiente, para asesorar al Consejo de la OASI para temas de medioambientales. Aquí no solo incluye el tema del clima, sino que también calidad de aire, ruido, entre otros temas medioambientales que provienen de la aviación y la emisión de gases de efecto invernadero. En ese contexto, el trabajo de la OASI luego se va desarrollando ya de la mano de la primera reunión de la Tierra, Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y el protocolo de Kioto, de generar un estudio
para tener a ciencia cierta cuál es la colaboración de las emisiones de CO2 provenientes de la aviación civil internacional y buscar, una vez que se tenga certeza sobre esta colaboración, buscar medidas alternativas o medidas paliativas para poder, de alguna manera, mitigar esas emisiones de CO2 que provienen de la aviación civil internacional. En este contexto, la Asamblea de la OASI ha trabajado en forma constante sobre, ya desde inicio de este siglo y finales del siglo pasado, sobre qué acciones podrían tener o realizar la OASI para mitigar estas emisiones y trabajar directamente con un compromiso ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y en este contexto, en la Asamblea 37 se emite la 3719, la resolución 3719, donde pide un plan de acción a los estados para reducir las emisiones de CO2 provenientes de la aviación civil internacional. Esta resolución fue luego validada por las siguientes asambleas hasta la que recientemente ha culminado en septiembre-octubre del presente año. Y también se han ido trabajando con otras medidas relacionadas a estudios sobre medidas de compensación, medidas de estudios de factibilidad de combustible alternativo, medidas de implementación de tecnologías, de motores, medidas operacionales, entre otras, con la finalidad de ir trabajando en la disminución de emisiones de CO2 o mitigar o compensar. Y ya en el contexto de los compromisos de la OASI con el Convenio Marco de las Naciones Unidas y con el Acuerdo de París principalmente, trabajar en unos objetivos aspiracionales a largo término a fin de alcanzar la emisión cero para el 2050. Eso es una historia general, desde que empiezan las preocupaciones a nivel global sobre el tema ambiental hasta el 2022. Y ahí se puede también observar que se ha trabajado de la mano con el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, organismos multinacionales, organismos de las Naciones Unidas como la Organización Meteorológica Mundial, también con los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Plan 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, y también muy de la mano de la industria, de los operadores de aeródromo, de la Organización Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, y todo lo que trabajan en este ámbito de la industria de la aviación. Se preguntaría uno qué tan lejos estamos, porque si la meta es emisión cero a 2050, algunas personas se estarán preguntando, bueno, ¿vamos a alcanzar? Si nos da tiempo, estamos a un poco más de algunos años para que ese tiempo se cumpla y no sabemos si de aquí a eso vamos a poder lograr que esa emisión sea cero realmente. ¿Cómo vamos y ese avance sí nos va a dar para que en 2050 o incluso antes, ojalá se pueda lograr esa meta? Bueno, en la primera parte te había mencionado de los planes de acción estatales para la reducción de emisiones de CO2. En este punto, la OASI había, de alguna manera, propuesto una canasta de medidas para que los estados logren disminuir la emisión de CO2 proveniente de la aviación civil internacional. Entre ellos están los temas operacionales. Los temas operacionales es aplicar directamente a las rutas, disminuir la distancia de las rutas, hacer rutas más eficientes, procedimientos de aproximación y de despegue que permitan un ascenso descendente en el caso de la salida y un descenso continuo en el caso de las aproximaciones a los aeropuertos. Esto implicaría un ahorro en las emisiones de CO2.
Luego ya otras medidas en los aeropuertos que permitan la disminución de emisiones. También tecnología, trabajar de la mano de los fabricantes de tecnología de motores que permitan la disminución o menor consumo de combustible, lo cual ya está haciendo alguna realidad con la familia de los Neo y las familias de los aeronaves más eficientes de otras industrias. Y paralelamente, se ha trabajado el esquema de compensación de emisiones de CO2 provenientes de la aviación civil internacional, o más conocido como CORSIA a nivel global, como para que si uno tiene el objetivo, esta es la línea de base, y aquí es lo que se está emitiendo, y con las medidas que se logra la disminución. Sin embargo, hay un gap, y que ese gap sea cubierto por el CORSIA. Ese es el objetivo en general. La OASI ha trabajado en un acuerdo global. El CORSIA se ha promocionado con diálogos globales en el 2015-2016 para luego finalmente emitir el anexo 16, volumen 4 sobre CORSIA, ya en base a un acuerdo entre todas las partes involucradas. Y luego, con el Acuerdo de París y el compromiso de la disminución de la temperatura, la OASI ha trabajado en esos objetivos aspiracionales globales para el 2050. Muy de la mano también de la industria y de todo lo que es tecnología. ¿Lo alcanzaremos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que yo puedo decirle es que todos los involucrados están poniendo su esfuerzo, su desarrollo de tecnología, planes, a fin de lograr que la aviación sea sustentable. Ese es el objetivo. Es un objetivo o un trabajo en la que todos están involucrados. OASI, estados, agencias internacionales, la industria de la aviación en general, a fin de que se cumpla ese objetivo y se cumplan los compromisos que todos los involucrados, no solo la OASI, sino que también el transporte aéreo, las organizaciones internacionales de transporte aéreo, han presentado ese compromiso ante organismos internacionales y están trabajando en ellos. Eso es lo que con mucha certeza yo les puedo decir. Ahora le voy a incluir un elemento más a la ecuación que usted acaba de hacer, y es el usuario del transporte aéreo. Yo, como persona que compro un tiquete y voy a visitar a mi familia a media hora de Bogotá, por ejemplo, solamente es media hora, y yo puedo pensar, pues mi impacto al medio ambiente no es tan fuerte porque es solamente media hora de 24 horas que están volando los aviones en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Hasta dónde va nuestra responsabilidad como usuarios del transporte aéreo para que esta meta se cumpla y para hoy tratar de reducir las emisiones perjudiciales para el medio ambiente? A ver, en ese contexto hay algo que se llama huella de carbono. Quizás mucha gente lo conoce, hay otros que no están muy familiarizados con el tema. Es importante que el usuario tenga conciencia de cuál es su huella de carbono individual para ese viaje en particular. Y allí deberíamos de tomar nota desde el momento de preparación hasta llegar al destino final. Y no estamos hablando de destino final del aeropuerto. Estamos hablando del lugar que uno quiere visitar. ¿Qué vehículos toma? ¿Cuánto lleva de combustible? Transportarlo de su casa al aeropuerto. ¿Cuál sería la huella de carbono de esa aeronave que hace ese vuelo desde la ciudad X a la ciudad Y? Dividir entre todos y luego nuevamente ese transporte del aeropuerto al lugar que usted finalmente quiere ir. Pues ver eso
Si toma un vehículo individual, por supuesto la huella de carbono va a ser mucho más alta. Si toma un vehículo que sea de uso colectivo con más de una persona, o si es mucho más, la huella de carbono disminuye. Entonces, un poco evaluar cada uno sobre cuál es mi huella de carbono para este viaje y cómo puedo disminuir yo, Jorge Armoa o Juan Pablo, cómo puedo disminuir esa huella de carbono. Si es posible compartir transporte a fin de disminuir esa huella de carbono. Y si fuera la distancia muy corta, y si hay otras alternativas que tengan menor emisión, también podría ser aplicable. O sea, uno debe tomar conciencia de lo que mi actividad en particular siempre deja una huella de carbono, y evaluar esa huella de carbono, buscar la forma de que podamos disminuir esa huella de carbono en esa actividad que estamos realizando. Hay incluso algunas aerolíneas que tienen dentro de sus componentes a la hora de vender el tiquete la compensación de huella de carbono. No lo entiendo muy bien cómo puede funcionar, y si la gente también en esa misma medida puede aportar cuando desde el momento que compra su tiquete, bueno, ya el transporte antes de llegar al aeropuerto, después de desembarcar, pero en ese momento del vuelo, ¿cómo lo puede aportar? Programas de compensación de huella de carbono, hay algunas aerolíneas que lo están implementando. El disminuir en el propio vuelo, por ejemplo, el peso que uno transporta. Hay algo que se llama peso y balanceo. Cuando más peso deba transportar la aeronave, por supuesto, mayor cantidad de combustible y mayor cantidad de consumo. Entonces, una de las medidas que uno puede aportar es justamente gestionar el peso del equipaje que uno transporta en la aeronave. A mayor peso, vas a necesitar mayor cantidad de combustible para que puedas transportarse. Eso siempre es. Y también otros factores como la altura donde está ubicado el aeródromo. Cuando mayor es la altura, siempre va a ser mayor consumo de combustible en el despegue, porque necesita correr más la aeronave para llegar a tener la sustentación para empezar a volar. Hay una cantidad de elementos que nosotros desconocemos desde nuestro papel como usuarios del transporte aéreo, que podemos incluso empezar a ser más conscientes de lo que está pasando. En el tema de... Sí, señor. Por ello, insisto, es que el usuario debe conocer el concepto de huella de carbono y cómo gestionar su propia huella de carbono. Eso es lo que uno tiene que conocer como usuario. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Cómo calculo mi propia huella de carbono? ¿Y cómo puedo mitigar o disminuir mi huella de carbono? En el tema de combustibles, le quería hacer esa pregunta porque también hay algunas tendencias de lo que se puede estar manejando en el tema de combustibles limpios o combustibles sostenibles. Es el término que uno escucha muy regularmente. Pero también ya se han hecho algunas pruebas con el tema de la electrificación de los aviones. Yo no sé si vamos a llegar hasta ese punto en el corto plazo, pero es una alternativa también bien interesante de cómo reducir también nuestro impacto al medio ambiente con la aviación, y ya se está contemplando. ¿Qué sabe de esto, doctor Armoa? Bueno, a ver, separemos un poco. ¿Qué es el combustible alternativo? O combustible sostenible, también se lo denomina, ¿verdad? La OASI define esto como combustible de aviación que es renovable o se deriva de residuos que cumplen criterios de sostenibilidad. Y también lo que ha demostrado la OASI a través de varios estudios en alianza, la realidad, la OASI no genera alianza con la industria para hacer estos estudios,
y que estos combustibles alternativos tienen una mayor potencial para reducir las emisiones de CO2 de la aviación internacional. Ahora, ¿cómo saber si cumplen criterios de sostenibilidad? La OASI siempre está emitiendo documentaciones sobre estos puntos y tienen en su sitio web la parte de protección del medio ambiente en un documento bien definido cuáles son esos criterios de sostenibilidad. Se ha trabajado ya en pruebas con algunas empresas, como por ejemplo en Sudamérica, te puedo decir GOL, que está trabajando bastante con ello en ese programa. Y también la OASI está generando un programa que se llama ACT-SAF. SAF en inglés es combustible alternativo, ¿no? A fin de ir apoyando a los estados en el desarrollo. Primeramente, el problema es el marco legislativo. Muy pocos estados tienen un marco legislativo para trabajar con los combustibles alternativos y marco de producción, marco legislativo para la producción misma. El otro punto que vemos siempre con los SAF es la tecnología que está trabajando, y en ese punto entra la electrificación. ¿Qué tenemos en relación a la electrificación? La electrificación se aplica mucho a lo que es a las aeronaves tipo taxi, sería taxi, digamos, que se utiliza en una ciudad, y que es propulsado principalmente por electricidad y de despegue vertical. Ok. En ese sentido, actualmente los desarrollos apuntan a a un uso solamente de dos asientos. Sin embargo, la industria se encuentra trabajando en lo que es el estudio del aumento del peso, del aumento del alcance también, y del aumento de lo que es los asientos disponibles. Por de pronto, es poco probable que tengamos antes del 2030 una aeronave que tenga una capacidad de 100 asientos o mayores 100 asientos, y que pueda cubrir más allá de una distancia de 1000 kilómetros con motores propulsados a electricidad. Y la industria se encuentra trabajando en ello. El año que viene, en el 2020 o en el 2023, habrá una feria de innovación donde se van a presentar algunas competencias relacionadas al mismo, que está patrocinado por la OASI. Y también en el 2025 están trabajando el estado de Japón, entre otros estados, en una feria internacional donde van a presentar estos avances. ¿Cuál es, digámosle, además de la tecnología, ¿verdad? El desarrollo de tecnología, cuál es una de las cuestiones que deben ser atendidas en relación a esto? Es que las normas y métodos recomendados para la operación de esta aeronave, si es necesitado por supuesto, va a necesitar una certificación de cómo va a ser operado, qué va a ser permitido, están en desarrollo y están trabajando los estados de la mano con la OASI y la industria en esas normas y métodos recomendados para finalmente operar estas aeronaves de electrificación, como le llaman eVTOL, eVTOL se denominan, a nivel ya, digámosle, comercial para transporte de pasajeros de más de 10 personas y una distancia de recorrido mayor que 1000 kilómetros. En ese punto es importante. La OASI siempre promueve la seguridad operacional. La seguridad operacional debe ser ante todo, y para alcanzar esa seguridad operacional es necesario desarrollar esas normas y métodos recomendados que permitan una operación segura de estas aeronaves propulsadas a energía eléctrica. Traduciendo un poquito es, claro, vamos a probar otras alternativas, vamos a explorar sin poner en riesgo la vida de las personas que van a bordo de la aeronave. Sí mismo.
a sí mismo. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal es siempre la seguridad operacional. O sea, buscar métodos sustentables que ayuden a disminuir la emisión de CO2 o emisión de otros tipos de gases de efecto invernadero o emisión de partículas que disminuyan la calidad del aire, pero siempre primero es la vida del usuario y del que opera esa aeronave, porque no es solamente el usuario, sino también hay que cuidar la vida de todos, del operador, del que hace posible ese vuelo. De acuerdo. El hidrógeno verde, doctor Armoa. El hidrógeno verde. Muy buena pregunta. El hidrógeno verde se está trabajando a nivel global con algunos estados. Hay ya iniciativas de producción de hidrógeno no para aviación en algunos estados de la región sudamericana de la OASI. Es una gran alternativa como combustible alternativo y de menor emisión de gases de efecto invernadero. El estado de Paraguay, por ejemplo, está trabajando con una empresa inglesa, la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, está trabajando de la mano con una empresa inglesa para generar ese hidrógeno, pero aún no para aviación. Tanto las agencias internacionales de seguridad operacional como la industria viene trabajando en el desarrollo, uno, de motores que puedan utilizar esos hidrógenos verdes y que sean seguros para el transporte. Sin embargo, el horizonte no muestra aún que pueda ser utilizado ya en las aeronaves con la actual tecnología, en forma ya, como te diría, para todos, antes del 2035. Es poco probable que tengamos una tecnología que pueda usar todavía, a pesar de que hay mucho desarrollo al respecto, pero se viene buscando esa posibilidad para que se logre ese futuro de una aviación ecosostenible, que es muy importante para que esta actividad continúe apoyando al transporte pasajero y carga y apoyando el desarrollo económico de los estados. Ahora, si uno pregunta, dice, si el hidrógeno verde realmente es una solución para descarbonizar los vuelos y la actividad aeroportuaria, sí, es una alternativa, porque tiene bajas emisiones y lo puede utilizar la aviación a fin de sustituir esos combustibles fósiles. O que funcione tipo batería de combustibles, usando el combustible de hidrógeno para esas baterías. Pero aún están en desarrollo estos temas, el tema de buscar un combustible alternativo a base de hidrógeno, pero hay que trabajar los impedimentos actuales. Eso es lo que hay que trabajar en esos impedimentos actuales, principalmente lo que es la biomasa y también la producción, el costo de la producción, que son las principales barreras actualmente. ¿Cómo estamos? A mí me genera la inquietud claro, estamos pensando en una cantidad de alternativas, tenemos una meta de 0 emisiones para 2050. Sin embargo, esta parte del globo, esta parte de la región, ¿cómo está trabajando o en qué nivel? Ya comparándonos con otras regiones como Europa, como Asia, ¿vamos en el camino correcto? ¿Estamos atrás? ¿Estamos adelante? ¿En qué lugar estamos hablando de la región con respecto a otros lugares del mundo, doctor Armoa? Bueno, en este punto hay que considerar dos aspectos. ¿Qué están haciendo las aerolíneas? ¿Qué está haciendo la industria? ¿Y qué están haciendo los estados? Si miramos un poco lo que es la biomasa para los combustibles alternativos, Sudamérica
tiene la mayor cantidad de biomasa para generar esos combustibles alternativos. Actualmente hay proyectos, vuelvo a repetirte, Brasil hace años que está trabajando en eso. Argentina también hace bastante años que está trabajando en eso. Brasil ya tiene proyectos con GOL. De hecho, no solamente proyectos, ya han hecho pruebas e incluso GOL se jacta de que una de sus rutas es totalmente verde, porque lo poco que genera al usar combustible alternativo lo compensa. También Aerolínea Argentina tiene un programa ecosostenible, al igual que Avianca, lo que yo conozco particularmente, tienen programas de ecosostenibilidad. También LATAM trabaja con un plan para también emisiones de cero para el 2050. Y hay grandes proyectos de producción SAF que algunos de allá a iniciar en el 2024-2025. Y a través del programa ACT-SAF de la OASI se está trabajando en apoyar a los estados en la construcción de capacidades y en la preparación de marcos normativos a nivel de estado, a nivel de los países. O sea, el trabajo está siendo realizado. Muchas veces no se visualiza, es el punto, el usuario o los que no son usuarios de la aviación no toman conocimiento de esos esfuerzos, pero como parte de la OASI y conociendo la industria de cómo se está desarrollando, el trabajo está siendo realizado. Quizás aún falta, sí, falta, estamos de acuerdo en eso, pero de que hay voluntad en disminuir, en cambiar un poco el modelo de negocio, buscando que esta actividad sea sostenible ambientalmente, sí hay compromiso y sí se está trabajando. Qué bueno por las aerolíneas también que están implementando ese tipo de medidas también para comprometerse con eso. Hay un tema que es absolutamente apasionante y que es su especialidad y es Corsia. Ayúdenos a entender para los que no sabemos qué es Corsia y cómo va la implementación justamente de Corsia para nuestra aviación civil internacional, doctor Armoa. Ok. Como le estaba manifestando, los planes de acción estatales de reducción de emisiones de CO2 busca implementar medidas a fin de alcanzar el, la emisión de gases que se mantenga en una línea de base que se estableció en el 2019. A ver, o sea, no podemos negar que para hacer la actividad de la aviación debemos emitir CO2. Eso es imposible de negarlo. Entonces, esta línea de base yo lo tengo aquí, 2019. Sin embargo, mis emisiones crecen y con la implementación de las medidas, lo que busca es disminuir esas emisiones. Llegar a una emisión cero, alcanzar la línea de base con el aumento de frecuencia, aumento de vuelo, es casi imposible. Entonces, va a haber siempre un gap, una diferencia. Lo que se busca con el Corsia es que ese gap sea cubierto mediante ese esquema de compensación que se denomina Corsia. ¿Qué es lo que hace la OASI? Genera un plan o un esquema de compensación de emisiones de CO2 a fin de compensar esa diferencia. O sea, la aerolínea, por decirte una aerolínea X, tiene una línea de base, por decirte un número cualquiera, 100.000 toneladas de CO2. Pero yo emito en el año 100.020 o 100.010. Tengo un gap de 10.000 toneladas. Esas 10.000 toneladas yo debo compensar. ¿Cómo compenso? Lo compenso adquiriendo bonos de los programas de disminución de CO2 que estos programas han obtenido al implementar actividades disculpe, que consume el CO2. Entonces, este programa consumió 200.000 toneladas de CO2, un programa X,
Entonces él puede emitir 200.000 bonos. Y la empresa que tiene que compensar debe comprar esos bonos por la cantidad que debe compensar, cancelarlo y presentar a la autoridad indicando que cumplió con su obligación de compensar las emisiones de CO2. Estos programas no son un programa que cualquier persona puede decir, o alguna autoridad del Estado decirle a la OASI, mire, tengo este programa y nosotros vamos a invitarle a la industria a que compren de ese programa. Esos programas tienen que estar aprobados por un cuerpo que aconseja o asesora, perdón, al consejo de la OASI, que se denomina Technical Advisory Body, el TAB, con B larga. Él revisa los programas que quieren formar parte de ese esquema de compensación, tienen que aplicar al TAB. El TAB lo que hace es evaluar ese programa si cumple con los criterios de sostenibilidad, si cumple con todos los criterios que indica la OASI, y luego le aconseja al consejo y le dice, señores miembros del consejo de la OASI, este programa cumple con los principios de sostenibilidad. Entonces el consejo le dice a los estados, bueno, su industria, sus aerolíneas, sus operadores pueden comprar de este programa los bonos para compensar las emisiones de CO2. ¿Cómo estamos? El CORSIA tiene 3 etapas. Una del 2021 al 2023, que es una fase piloto. Luego, el 2024 al 2027, el 2026, perdón, la primera fase. Y la segunda fase del 2027 al 2035. La fase 1 y la fase piloto son voluntarios. O sea, los estados pueden adherirse o no al CORSIA, pero la OASI les alienta a los estados a que participen en el CORSIA, porque a mayor cantidad de estados que se adhieran al CORSIA, lo que se va es incrementar el número de ciudades pares que están bajo el alcance del CORSIA. ¿Qué significa eso? Que supongamos Estados Unidos está adherido al CORSIA. Colombia no está adherido al CORSIA. Entonces, un vuelo de Avianca, que es un operador de Colombia, que inicia de Miami a Bogotá, no está cubierto por el CORSIA, porque uno de los estados involucrados no se ha adherido. Vamos al otro escenario. Estados Unidos está adherido al CORSIA, Guyana se adhiere al CORSIA. Sin embargo, Guyana no tiene un operador que esté en alcance del CORSIA. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo de que Guyana, o sea, en qué apoya o en qué favorece al esquema que Guyana esté adherido al CORSIA si no tiene un operador? Que esté al alcance, tiene un operador, pero que no cumple con los requisitos para que esté bajo el alcance del CORSIA, por el peso que transporta. Entonces, ¿qué sucede? Un operador de Estados Unidos, American Airlines, por ejemplo, por decirte un nombre cualquiera, Aire, Delta u otros operadores, cuando hace esa ruta Miami-Georgetown, sí está bajo el alcance del CORSIA, porque los dos estados están adheridos al CORSIA. ¿Cuál es la situación actual? Al 1 de enero del 2023, que es donde se aplican todo lo que se adhieren al CORSIA hasta junio de este año, tenemos, a ver, déjame ver para no mentirte, de acuerdo a los últimos newsletters de la OASI, tenemos 115 estados adheridos a nivel global, de los 193 estados que conforman la OASI. Sudamérica, tenemos actualmente
3 estados adheridos al Corsi: Guyana, Surinam y Uruguay. Son los estados que están adheridos al Corsi. ¿Por qué Colombia no? Y permítame la pregunta, porque me afecta directamente. Son decisiones de estados. O sea, Sí. si hay algo que tiene la OASI es respetar la soberanía. La soberanía es del Estado y las decisiones son del Estado. Son decisiones de estados que quizás contemplan que la fase piloto aún no consideran necesario adherirse. Ahora, una cosa es adherirse para que ese par de ciudades esté cubierto. Otra cosa es cumplir con las normas y métodos recomendados del anexo 16, volumen 4, Corsia. Actualmente Colombia cumple el 100% de las normas y métodos recomendados en relación al Corsia. Eso tiene una regulación, tiene los operadores emiten sus emisiones anualmente. Estos son certificados por una agencia certificadora de emisiones. Y también la OASI Colombia emite todos los reportes al ser el registro central del Corsi. O sea, en ese sentido, Colombia cumple completamente. La segunda parte en que ya solicite la compensación al operador, eso aún está en estudio por el Estado de Colombia, que está en todo su derecho de hacerlo. O sea, eso es un respeto a la soberanía del Estado. El Estado tiene todo el derecho de aún evaluar si es necesario que Colombia se adhiera ya en la fase piloto o esperar la primera fase, que es el 2024, perdón. 2024, exacto. Sí. Tengo tal vez dos preguntas más. La primera tiene que ver con costos. Si esto de la sostenibilidad ambiental, de compensar nuestra huella de carbono, de ser un poco más responsables con el medio ambiente en lo que tiene que ver con aviación civil, ¿es algo de costos? ¿Tiene que ver con presupuesto o es simplemente de voluntad? Sé que para nosotros los usuarios va más orientado a la voluntad, pero implementar todo este sistema para que 2050 sea cero emisiones, ¿cuesta? Siempre una mezcla de ambos, voluntad y costos. Por supuesto, todo cambio de energía, cambio de producción de tipos de combustible, cambio de modelo de negocio, siempre va a tener un costo inicial asociado. Eso va a ser siempre así. Ahora, en el tiempo, esos costos iniciales compensan los beneficios que se logran a largo plazo. Esa es la pregunta que uno debe hacerse como usuario, como industria. Si los costos iniciales, ¿qué ahorro producen en el futuro? Supongamos simplemente, saliendo un poco, no directamente en el ámbito de lo que es trabajar, o sea, operar una aeronave, sino que una regulación o difusión de la información referente a la aviación. Los estados tienen que publicar su información aeronáutica, todo lo referente a aviación, y todo lo que sea relacionado a servicios, procedimientos, infraestructuras, regulaciones, leyes, en un documento que se denomina Publicación de Información Aeronáutica, o por su sigla en inglés, AIP. Son libros así, enormes, que eran distribuidos a todos los usuarios. ¿Cuánto se gasta en papel, tinta, impresora, electricidad y otros elementos? Se recomienda la publicación electrónica, por supuesto. El software para hacer todo ese desarrollo tiene un costo inicial, pero la distribución es electrónica. Entonces el Estado se ahorra papeles, impresiones, equipamiento para impresión, y en menos de 5 años esa inversión inicial se vio compensado.
y queda aún más. Entonces, en el momento en que uno cambia una metodología de trabajo que implica tecnología, que implica cambio de modelo, que implica producción de SAF y transporte de SAF, siempre ese momento inicial va a tener un costo asociado, quizás mayor de lo que uno está haciendo en un año fiscal o en 3 años fiscal, aquellos estados que tienen presupuestos trieniales. Pero en el tiempo, ¿compensa o no compensa? Y en la aviación, y en la aviación como usuario, a nivel global también debemos pensar no solo la compensación en costos, sino la compensación en salud y la compensación en otros factores asociados al clima. Vale absolutamente la pena, vale absolutamente. Sí. Seguramente va a ser más ganancias incluso que gastos o que inversiones. Voy a finalizar con una pregunta, doctor Armoa, y le voy a tocar un poco la fibra personal, porque el tema de los sueños son más personales que institucionales. Usted me hablaba de 0 emisiones en 2050 y ese es un muy buen propósito que tenemos y que asumimos absolutamente, y después de esta conferencia yo creo que estamos un poco más conscientes. ¿Usted cómo se sueña la aviación en 2050 en el tema de sostenibilidad ambiental? Mira, yo particularmente creo que la aviación debe reconvertirse para que sea sostenible. Los recursos de combustibles fósiles no son finitos y se deben buscar la reinversión para que el negocio de la aviación continúe y se sustente en el tiempo. Yo sueño con una aviación amigable con el medio ambiente. Y yo te puedo asegurar que todos los involucrados están haciendo lo posible y lo imposible para que eso sea realidad. De que la aviación sea amigable con el medio ambiente, que siga contribuyendo al desarrollo de los países, al desarrollo de las personas, al desarrollo económico de todo el mundo, y que ese apoyo también tenga ese factor medioambiental. Sería ya lograr la perfección casi imposible en la aviación. La aviación es el motor, uno de los motores del mundo, uno de los motores de la economía. Empuja la economía a nivel global, empuja el desarrollo de las personas a nivel global. Muchas personas, hace poco estábamos en una reunión, decía uno de los directores, decía, nosotros tenemos que mirarnos como esa persona humilde que de allá, de un pueblito del fondo de un país, logra acceder a una beca en Harvard o en la Universidad de Inglaterra o Universidad de Australia. ¿Y cómo se traslada? ¿Cómo se traslada para que él haga ese sueño? Quizás salió de una pequeña escuela de 6 aulas, hizo su educación media en un colegio de 10 aulas y por su brillantez logra acceder a alguna beca para estudiar un doctorado en una universidad renombrada a nivel global. Pero ¿cómo se traslada a esa persona? Y de esos casos hay muchos. Te diría miles, millones. Y nosotros como aviación, decía el director, recuerdo, tenemos que vernos como el medio que ha hecho posible que ese hombre o esa mujer logre cambiar su vida, logre acceder a una educación de nivel superior y a través de ese acceso a ese estudio de nivel superior, mejorar el estado de su familia, de su comunidad y quizás de su país. ¿Cuántos líderes a niveles globales hemos observado que han nacido de pequeñas comunidades que han logrado acceder a una educación superior gracias a ese transporte aéreo? Y eso es una sola pequeña muestra, porque si hablamos a nivel global, a nivel de la economía, o lo mismo a nivel de la pandemia, las vacunas,
¿Cómo fueron transportadas? ¿Cómo fueron más rápidamente han llegado a los pueblos? Si a todos esos beneficios sumamos la posibilidad de que la aviación sea ecosostenible, amigable con el ambiente, y yo te puedo asegurar que todos estamos poniendo el esfuerzo para que así sea, lograríamos construir una aviación casi perfecta. Le voy a hablar de no un sueño, sino una meta. Y es que usted y yo nos tomemos un buen café colombiano la próxima vez que venga a Bogotá, por favor. O a Colombia, a cualquier ciudad. Con mil gusto. Le tomo la palabra. Le tomo la palabra y lo agendo ya para el 17 de julio del 2023. Perfecto. 12 al 16 de julio, lo invito. Perdón. Entonces sería el 14 de julio. Así perfecto. Celebramos la Revolución Francesa ese día. Maravilloso. Quedamos agendados para esa fecha. Doctor Jorge Armoa, que es el oficial de gestión de información aeronáutica en temas de meteorología de la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional. Un placer conversar con usted. Ojalá lo podamos hacer muy pronto. Y felicitaciones también por toda esa gestión que está haciendo, sin lugar a duda, para nosotros los usuarios del transporte aéreo, para la autoridad aeronáutica, para las empresas, para la misma industria. Es absolutamente valioso y se lo reconozco, y que sea un homenaje también a su trabajo allá en la Organización de Aviación Civil Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer, siempre un gusto conversar con los amigos y colegas de Colombia. Mi saludo para todos ellos, para todos los colegas de la Aerocivil de Colombia. Un abrazo para todos. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este evento académico virtual. La invitación está abierta para que presencialmente nos encontremos en Río Negro, Antioquia, del 12 al 16 de julio del año 2023 en nuestra Feria Internacional Aeronáutica y Espacial en Colombia. Hasta entonces.